Estamos viendo el uso de funciones. La idea de las funciones, como les decía, es pues tratar de estructurar mejor la solución de un problema a través de la división de responsabilidades, que el programa principal no se encargue de todo, sino de que pueda delegar en funciones algunas cosas y se encargue de administrar cómo se utilizan esas funciones. Bueno, entonces, también decíamos que no son obligatorias, pero la verdad es que si no creamos funciones, los programas se empiezan a hacer grandes y es una locura, ¿no? Tratar de controlar todo en un solo programa es muy complicado. Bueno, entonces, aunque en el primer proyecto yo les comenté que sí iba a ser obligatorio crear una función. Bueno, entonces, vamos a resolver ese problema. Obviamente, podría ser sin funciones, pero nosotros lo vamos a resolver con la ayuda de alguna función. Alguna función creada por nosotros, porque pues funciones ya hemos utilizado varias que vienen en el lenguaje. A ver, esto es un tema de ¿qué? ¿De qué materia? Física. De física, ¿verdad? Entonces hay que recordar un poco algo de física. Si no lo recordamos, hay que consultarlo, investigarlo, preguntarle al usuario. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, primero, ¿qué es una resistencia? Lugar donde la energía se concentra y Bueno, es un elemento de un circuito ¿por qué se llama resistencia? Pues porque se opone al paso de la corriente. ¿Sí? Entonces, entre más resistencia tenga, pues la corriente batalla más para pasar por ahí, ¿verdad? Y es para controlar el flujo de intensidad de la corriente. Bueno, esa es la resistencia. ¿En qué se mide la resistencia? ¿Qué unidades se utilizan? En ohms, ¿verdad? En ohms. Ok, bueno. Ahora, ¿qué son las resistencias en serie y en paralelo? serie es que vamos a juntas en paralelo y serie creo que una depende de otra. A ver, entonces voy a poner aquí estas dos. Ahí están, ¿verdad? Bueno, ahí ya dice cuáles son en serie y cuáles son en paralelo. Se pone por ahí. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la característica de la resistencia en serie? Aquí lo tenemos. Aquí hay 4 resistencias conectadas en serie. Y por aquí pasa la corriente. Entonces la característica, podemos imaginar que la corriente es como si esto fuera un tubo y las resistencias fueran obstáculos que deben ser el agua. Y va pasando por aquí el agua, pero pasa la misma cantidad de agua por todas las resistencias. Entonces, es lo mismo que pasa con la intensidad de corriente. Pasa la misma corriente por todas las resistencias. Esa es la característica principal de las resistencias en serie. En cambio, en las resistencias en paralelo, llega aquí un flujo de una intensidad de corriente y se divide en todas las que se encuentran en paralelo. Por decir, un número, que llegue con 20 de intensidad de corriente, 20 amperes, pues a lo mejor aquí se van 4 y aquí 6 y aquí 5 y aquí 5. Al final, cuando sale, se juntan otra vez los 20. Bueno, entonces la diferencia es que en las resistencias en serie, la intensidad, la corriente es igual para todas las resistencias y en paralelo, pues se divide entre todas las resistencias en paralelo. Bueno, ahora, lo que nos están preguntando es que calculemos la resistencia total de 3 circuitos paralelos conectados en serie, sabiendo que cada circuito paralelo consta de 2 resistencias. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito de 4 resistencias en paralelo, pero nos están diciendo que nada más van a ser de 2. Bueno, ahora vamos a recordar. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente cuando están conectadas en serie? Bueno, esa es la ley de Ohm, ¿verdad? El voltaje sobre intensidad me da la resistencia. Pero aquí nos piden calcular la resistencia equivalente. ¿Y aquí? A ver, entonces, eso lo tenemos por aquí, ¿no? Aquí está. La resistencia bueno, aquí lo llama resistencia equivalente o resistencia total. Es lo mismo, ¿verdad? Y vemos que en serie se suman todas las resistencias. Es más sencillo. Pero en paralelo, pues se complica un poquito porque
es 1 sobre 1 sobre. Aquí, en este caso, sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 y luego 1 sobre todo eso. Entonces se complica un poquito. Ahora, aparecen con mucha frecuencia en los circuitos las resistencias en paralelo de 2, que es lo que nos dice aquí el enunciado. 2 resistencias en paralelo. Dice, cada circuito de paralelo tiene 2 resistencias. Entonces, es muy común el hecho de que las 2 resistencias que están conectadas en paralelo, bueno, que las que están conectadas en paralelo sean 2. Y entonces, la formulita se simplifica. Para 2 resistencias en paralelo, se calcula de esa manera. O sea, según la fórmula, la resistencia total, estamos hablando de que hubiera nada más 2 en paralelo. Entonces, sería 1 sobre 1 entre R1 más 1 sobre R2. Y esto, aplicando un poco de álgebra, llegamos a esta formulita. Se utiliza mucho. Esa aplica cuando son solo 2 resistencias en paralelo, que es nuestro caso. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Ok, entonces voy a poner aquí 2 circuitos. A ver, lo voy a poner por aquí, ¿sí? Y luego voy a poner este otro. Y bueno, por aquí tenemos digamos, la descripción de esos 2 circuitos. Lo que andamos buscando nosotros, según el problema, es tener 3 circuitos paralelos conectados en serie. O sea, un circuito en paralelo, otro, y ya entre los 3 conectados en serie. ¿Cuál de las 2 figuras le correspondería? La de abajo, ¿verdad? ¿Por qué la de arriba no? O sea, aquí vemos que aquí están 2 en paralelo, ¿verdad? Y luego 2 en paralelo y 2 en paralelo, igual que acá. 2 en paralelo, 2 y 2. Pero acá, si esto lo reducimos a su equivalente, que sería una sola resistencia, pues quedaría una resistencia aquí y otra acá. Y eso no están conectadas en serie. En cambio, bueno, entonces, en cambio, estas, si yo hago una resistencia equivalente de esta y luego otra de esta y otra de esta, me quedarían las 3 conectadas en serie. Es exactamente lo que nos está pidiendo el enunciado. Así es que, pues bueno, esta descripción corresponde a esta. La puse en rojo, pues para indicar que esa no es la que vamos a usar. La que vamos a usar es esta. ¿Sí? 3 circuitos paralelos de 2 resistencias conectadas en serie. Aquí tenemos un circuito paralelo formado por las resistencias R1 y R2, otro circuito en paralelo, otro en paralelo. Cuando resolvamos cada circuito en paralelo, nos va a quedar algo como esto. Mande. No, aquí no habla de intensidad, habla pura resistencia. Si quieren, luego pensemos lo de intensidad, ¿no? Sí, es que los problemas de resistencias y de la ley de Ohm implican normalmente voltaje, resistencia y corriente, ¿verdad? Intensidad de corriente. Pero aquí es un circuito de resistencia si queremos sacar el equivalente. O sea, lo que nos están preguntando es, todo esto junto, ¿cuánto vale? Es lo que nos están preguntando. A ver, quiere decir que a estas 2 resistencias, a R1 y R2, le voy a aplicar esta formulita. Luego, a estas 2 resistencias también esta y estas también esta. A ver, voy a poner datos de prueba. Ahí, aquí voy a poner datos de prueba. No sé, 120. Son ohms, ¿verdad? Y luego aquí 80 y aquí 110. Y luego vamos a ponerle, no sé, 70. Y luego 150 y 60. Son valores que ahorita estoy inventando para poder hacer cálculos con esos datos y luego ya pues los tenemos para confirmar o verificar nuestro algoritmo. Bueno, entonces, me ayudan por favor con las operaciones. Vamos a calcular esta R12. ¿Cómo sería R12? Bueno, R12.
es igual, ya trabajando con datos, voy a aplicar esta formulita para estas dos resistencias. Sería 120 por 70 entre, es la suma de 120 más 70. Tiene que ir entre paréntesis para que primero haga la suma y al final la división. ¿Me ayudan con eso, por favor? Sí, con unos 2 decimales, no, por favor. ¿120 por 70 entre 190, no? Parece 4.21. 21, sí. Ok, gracias. Bueno, si nos damos cuenta, cuando dos resistencias están conectadas en paralelo, el resultado es una resistencia menor de las dos. Bueno, vamos a calcular ahora R. Si alguien lo puede confirmar, no porque desconfiemos, sino para estar seguros de nuestros datos de prueba, R34. R34 sería 80 por 150 entre 80 más 150. Y eso nos da, por favor, es 80 por 150 entre 230. Es más, sí, es más. Sí, porque es que estoy viendo esta fórmula. ¿Cuánto? 52.17. ¿Así? Gracias. Sí, está bien, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a calcular R56. R56 sería, voy a tomar 110 y 60. 110 por 60 entre la suma de 110 más 60. Y esto nos da 38.82. Sí, gracias. Bueno, entonces voy a ubicar aquí esos valores. Aquí es 44.21 es lo que nos dio es este, ¿verdad? Y luego acá nos dio 52.17 y esta 38.82. Entonces quiere decir que ya como están las tres en serie, pues aplicamos esta fórmula, sumamos las tres, ¿no? Esa es la resistencia total que nos pidieron. Entonces vamos a poner por aquí resistencia total es igual a la suma de las tres. 44.21 más 52.17 más 38.82. Y eso nos da, por favor, 135.2, así. Ok, pues sí, ¿verdad? Es que aquí son 1,78 y 2,10, por eso queda un 0. Muy bien. Entonces, aquí vamos a... Ese es el resultado con estos datos de prueba. Este sería el resultado, ¿verdad? Bueno, ¿estos qué son? Son ohms, ¿verdad? Ahora, empezamos al revés en esta ocasión, porque no hemos definido nuestros datos de entrada y de salida. Y no está mal, ¿eh? O sea, no tenemos así por fuerza que empezar. Muchas veces no los tenemos claros los datos de entrada y de salida. Y a través de un ejemplo, a través de manipular datos, nos damos cuenta de esos datos, de esos elementos de entrada y salida. Muy bien, entonces, ahora sí, nos regresamos a lo que son los datos de entrada y salida. Tenía cada una de resistencias y luego aparte tenía resistencias totales para cada una, todas las resistencias totales, la resistencia total de todos. No, póngale R1, del R1 al 6 y luego R1, 2, R3, 4. A ver. Sí, está bien, pues lo mismo que está diciendo. Nada más que cada quien usó nombres diferentes, ¿verdad? Y yo voy a usar otros también. Pero a lo que aquí vamos a definir nada más lo que le vamos a pedir al usuario y lo que le vamos a dar de resultado. No, si hay otras variables en el inter, pues esas ya no son de entrada y salida. O sea, el usuario nada más me está pidiendo ¿qué?
Resistencia total, ¿no? O sea, nada más me está pidiendo, voy a poner aquí res total. Resistencia total. Y obviamente me tiene que dar como datos para calcular esa resistencia, pues los valores de cada resistencia. Resistencia 1 le voy a poner así, resistencia 2, resistencia 3, 5 y las otras variables que me dijeron, resistencia 3, 4, resistencia, digo, 1, 2, la 3, 4 y la 5, 6, sí, sí es cierto, las vamos a necesitar, pero no son de entrada y de salida. O sea, porque ni siquiera, ni se las vamos a pedir al usuario, ni se las vamos a dar como resultado. Por eso aquí nada más ponemos lo que la interfaz con el usuario, nada más. Que después él me puede decir, oye, es que ya me diste el resultado, pero quiero ver algunos otros resultados parciales, pues ya los modificaremos, ¿verdad? Pero ahorita nada más nos está pidiendo esto. Bueno, ahora, el tema que estamos viendo es el de funciones. ¿Sí? Es el de funciones. ¿Cuál sería, hay que detectar, cuál sería el proceso, la operación, el cálculo en donde podríamos aplicar una función? La propia resistencia, o sea, que las resistencias como parámetros, ¿Sí? hacer operación y después de esto podría. O sea que esta fórmula es la que estamos repitiendo, ¿verdad? 3 veces. ¿Y qué representa esta fórmula? ¿Para qué es esta fórmula? Para sacar 2 resistencias en paralelo. Bueno, entonces vamos aquí a poner en el análisis de la función. Análisis de la función. Dijimos que vamos a pensar en un nombre para la función. En los datos de entrada o parámetros, ya aquí le podemos poner parámetros. Son los datos de entrada. Y el de salida es el valor de retorno. ¿Sí? Ese es el dato de salida. Ahora, bueno, entonces, ¿cuáles son, qué nombre le podemos dar a nuestra función? Algo que represente lo que hace. Resistencias paralelo, puede ser. Vamos a ponerle aquí resistencias paralelo. Si quisiéramos ser más explícitos, se podría hacer 2 resistencias en paralelo, porque sería interesante tener tal vez una función que yo le pasara cualquier número de resistencias y me regresara la resistencia total, ¿verdad? Aquí nada más van a ser 2. Bueno, ¿qué datos de entrada necesito? Acuérdense que cuando estamos analizando la función, hacemos una división mental con respecto a la aplicación. Tal vez no nos demos cuenta, pero entre más lo hagamos de manera consciente, nos ayuda a separar la complejidad del problema. En problemas muy pequeños como que no se nota. Pero aquí, una vez que yo estoy definiendo la función, pues no me preocupo para qué va a servir en este momento. Se preocupará el programa principal para qué va a servir y qué datos le tenga que enviar. Aquí yo me voy a preocupar por cómo se va a llamar, qué voy a recibir de parámetros y qué voy a regresar de resultado. ¿Qué va a recibir de parámetros? Las 2 resistencias. Vamos a poner aquí R1 y R2. Vamos a tomarlo de la fórmula. ¿Y qué va a regresar de resultado? La resistencia total. Estoy tomando las variables que están aquí en la fórmula. ¿Sí? Porque esta fórmula la vamos a aplicar aquí dentro de la función. Pero cuando se utilice, se le van a mandar diferentes valores a los parámetros. A R1 y R2 se le van a enviar, bueno, esta R1 y R2 también. Aquí coincidieron los nombres, pero pues no van a coincidir porque yo les llamé de otra manera. Bueno, entonces ya tenemos todo listo para codificar para hacer nuestro algoritmo. Ya tenemos la función. Vamos a desarrollarlo en Flowgory. Y aquí sí, ¿verdad? Aquí, cuando yo declare las variables, aquí sí tengo que incluirlas todas, no solo las de entrada y salida. Bueno, entonces, ¿de qué tipo son las variables, por cierto? Reales, aunque ahí los ejemplos yo le puse enteros, pero son reales, ¿verdad? Puede tener decimales. Entonces, vamos a declarar, son 6, resistencia 1, resistencia
2, resistencia 3, 4, 5 y 6. Y luego la resistencia total. Mínimo deben estar ahí las de entrada y salida, pero surgieron otras variables. Surgieron la resistencia equivalente 1 y 2, la 3 y 4 y la 5 y 6. Bueno, la resistencia total es la que ya tenemos aquí como resistencia total. Bueno, sería resistencia 1, 2, resistencia 3, 4 y resistencia 5, 6. Todas de tipo real. Aquí están las 6 resistencias de entrada, la de salida y las 3 que van a guardar los resultados de cada circuito paralelo. Pero esos no son de entrada ni de salida. Muy bien, entonces ya tenemos eso. Voy a ponerle nombre. Se va a llamar resistencias paralelo. FD 24, 0, no, ya no es 09, y es 10, 02, resistencias paralelo. Muy bien. Bueno, ¿qué sigue? Pues pedir todos los datos, ¿va? Entonces, pues vamos a pedir esos datos, una salida que diga primera resistencia, es una cadena, primera resistencia. Yo sé que alguien puede decir, no, ¿para qué tanto rollo? Póngale R1 nada más. Y está bien, pues está bien. Nada más que lo que sí no debemos perder de vista es que eso es lo que va a ver el usuario. Entonces, lo que pongamos ahí es algo que debes entender y que darle claro al usuario, e inclusive en los términos en que él lo conoce. Yo ahí le voy a poner primera resistencia, se pudo haber puesto R1 nada más. Aceptar. A lo mejor el usuario me dice, oye, ahí es mucho rollo, mejor ponle R1. Ah, bueno, pues le pongo R1, ¿verdad? Bien, entonces aquí pedimos la variable, sería resistencia. Bueno, entonces, como son 6 casi iguales, pues yo lo que voy a hacer es tomar estos dos, copiarlo, y lo voy a ir pegando y modificando para no confundirme. Entonces lo voy a pegar y ya le voy a decir aquí segunda resistencia. Y cambio la variable para que sea res2. Luego, pues lo voy a volver a pegar. Y ahora le digo tercera. Tercera resistencia. Y aquí va a ser res3. Luego, pegamos. Vamos a hacer la cuarta. Y sería res4. Luego, bueno, pego otra vez para que sea la quinta. Quinta resistencia sería res5. Y por último, la sexta. Res6. Muy bien, ya ahí tenemos los 6 datos de entrada. Lo que sigue es calcular las resistencias en paralelo de la 1 y 2, y luego de la 3 y 4, después de la 5 y 6. Lo podemos hacer directamente así como dicen aquí en el ejemplo con los datos. Lo puedo hacer así, ¿verdad? Aquí pongo R1, R2, R1, R2, aquí pongo R3, R4, R3, R4, R5, R6. Pero la idea es usar una función y ya tenemos aquí el análisis de esa función. Así es que vamos a crearla. ¿Por qué es lo que sigue? Calcular las resistencias, los circuitos en paralelo de cada par de ellas. Bueno, entonces nos vamos al administrador de funciones. Aquí pues nos ayuda mucho la herramienta porque es un asistente que pues tengo que llenar todo para que me permita avanzar. Entonces no se me va a pasar nada. Que no lo ponga bien ya es otra cosa. Pero aquí a veces esas ayudas, ya cuando lo llevamos a código, a veces como que
no, pues no lo podemos hacer igual en Java, no hay un asistente para crear funciones y ahí sí tenemos que poner todo a nosotros. Bueno, entonces aquí lo primero que me pide es, bueno, añadir porque no hay ninguna función en este algoritmo, lo añadimos y aquí pues la función se va a llamar resistencias paralelo. Es lo primero que me pregunta el nombre, resistencias paralelo. Y luego los parámetros, pues son R1 y R2. Aquí, pues no sabemos cómo se van a llamar las resistencias en el algoritmo principal. No nos interesa, no nos preocupa. Porque nada más, ¿cuál es el objetivo de la función? Recibir dos resistencias y regresar su equivalente en paralelo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y ya el programa principal o el algoritmo principal se encargará de mandar llamar con los datos correctos en el momento adecuado para ahora sí responderle al usuario con sus datos de salida. Bueno, vamos a añadir aquí dos parámetros. El primero sería R1, es de tipo real. Y el segundo, pues sería R2, de tipo real. ¿Qué me va a regresar? Ven como hay una opción de ninguno. Hay funciones que no regresan ningún resultado. Pero en este caso sí quiero que me regrese una variable. Ahí debería decir variable, no valor. Entonces, bueno, va a ser una de tipo real y que se va a llamar R total. Y ya tenemos definida nuestra función. El flowalgorithm me va a poner ya la estructura en el algoritmo, en el subalgoritmo. Le decimos hecho. Ya me pone el encabezado de la función con sus parámetros. Me declara la variable de retorno. Y me pone la instrucción que regresa esa variable de retorno. Ya me deja todo listo para que nada más ponga la lógica de la función, las operaciones que va a hacer. En este caso es solo una, es aplicar esta fórmula y tal cual, con esas variables porque son las que usé como parámetros. Así es que vamos a ponerla aquí. Obviamente tiene que ser abajo de la declaración de la variable, ¿verdad? Si no, no la va a reconocer. Bueno, entonces aquí le damos una asignación y le decimos la resistencia total, R total va a ser, mande, sí, tipo real. La expresión, bueno, va a decir R1 que multiplica a R2 entre la suma, ya dijimos que necesitamos paréntesis, ¿verdad? La suma de R1 más R2. En general, dos resistencias en paralelo las vamos a calcular de esta manera. Siempre cuando se ejecuta la función, la información le llega en R1 y R2, por eso es lo que utiliza. No sabe cómo se llaman allá en quien mandó llamar la función, no le interesa, porque nada más lo que recibe son los datos cuando ya se ejecuta la función. Bueno, entonces ya quedó eso. Ya tenemos nuestra función. Vamos a regresar a el algoritmo principal. Y aquí pues la vamos a mandar llamar ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces vamos a mandar llamar la función? 3 veces, ¿verdad? Una por cada circuito. Entonces le diríamos, o sea, vamos a hacer una por cada uno de estos circuitos, ¿verdad? Bueno, les diríamos, una asignación, la resistencia 1, 2, esta es una variable, no fue de entrada, no fue de salida, va a ser resistencias paralelo, como le hayamos puesto al nombre de la función, y queremos sacar esta resistencia equivalente que va a corresponder a esta es la R1, 2. Entonces sería la resistencia 1 y la resistencia 2 que le pedimos al usuario. Y ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Y lo mismo vamos a hacer con la propia función, o sea, vamos a reutilizar esa función, pero con otros valores a estos parámetros se les llama actuales, y a los que tiene la función se les llama formales. Cuando se manda a llamar la función, los actuales se sustituyen en los formales, y con esos trabaja. Bueno, vamos a calcular ahora la resistencia 3,4. Resistencia 3,4 mandamos llamar las resistencias en paralelo ahora de la resistencia 3 y la resistencia 4. Allá la función lo va a seguir recibiendo como R1 y R2. Res 3, que aquí me equivoqué, Res 3 se va a copiar en R1 y Res 4 se va a copiar en R2. ¿Sí? Vamos a calcular la resistencia 5, 6. Entonces aquí sería
Otra asignación, resistencia 5,6. Es resistencias en paralelo. Y le vamos a mandar ahora la resistencia 5 y la resistencia 6. Ya calculamos estas resistencias equivalentes y lo que nos queda pues es sumar estas tres porque ya quedaron en serie y en serie se suman las resistencias. Así es que vamos a ahora calcular la resistencia total. Otra asignación y le diríamos resistencia total, así le llamamos a la variable, es igual a la resistencia 1,2 más la resistencia 3,4 más la resistencia 5,6. Y eso es el resultado que nos piden. Bueno, vamos a poner aquí la salida. Resistencia total del circuito. Y le vamos a concatenar la variable res total. Y como complemento le voy a concatenar la palabra ohms. Ya está. Aquí me faltó poner la resistencia total. Bueno, aquí la tenemos. 135.2. Bien, vamos a ejecutarla, pero lo voy a ejecutar de manera lenta. Aquí está lento. Y voy a poner visibles la ventana de variables. Aquí está, la voy a poner de este lado. A ver, ahí, ¿sí? Ahí está. Lo que quiero es ver cómo va entrando a la función cuando es llamado. A ver, aquí tenemos pues los datos de prueba. Lo voy a ejecutar. Y bueno, voy a ponerlo, a ver, es que quiero tener más o menos todo a la vista, todo eso a la vista. Ahí está, primera resistencia, entonces lo ponemos así. Ahí está, primera resistencia son 120. Luego la segunda son 70. Acá las variables pues empiezan a llenar, ¿verdad? Le puse 0. Ah, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Pues reiniciar, ¿verdad? Porque no va a servir. Bueno, lo detenemos y lo reiniciamos. $120. Es que como va lento, tengo que esperarme. Segunda, 70. Aquí se van llenando las variables, ¿verdad? Y luego la tercera es 80. Después 150. Luego la quinta es 110. Y la última es 60. Y aquí vamos a ir viendo cómo, dos cosas. Ya cuando le dé Enter, lo que sigue es mandar llamar la función. Vamos a observar aquí y se debe ver que entró a la función. Y las variables que va a manejar aquí ya no van a ser las de main, van a ser las de la función. A ver, vamos a ver aquí. Manda a llamar la función. Vean como aquí nada más quedaron las variables de la función. Y luego manda a llamar la función. Son las variables de la función. Ahí es donde está la transferencia de información. Entró 3 veces a la función. Y luego ya 135.2, creo que es lo que, ahí estaba, 135.2 ohms. ¿Sí? Muy bien, esa fue, fue el algoritmo la idea es cuando se entrega, el algoritmo generalmente no se le entrega al usuario final, ¿verdad? Sino a alguien que va a codificar para hacer la aplicación. Entonces, pero ya pues el algoritmo trabaja con cualquier grupo de datos. Nosotros tenemos solo un grupo de datos de prueba, pero ya el usuario le puede meter cualquier información, cualquier
Se supone que el usuario requiere este algoritmo, esta aplicación, pues porque se le presentan muchos circuitos de esa manera, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a quitar esto, porque lo vamos a hacer en PCI. Vamos a hacerlo en PCI, ¿sí? Bueno, entonces, el algoritmo se va a llamar resistencias paralelo. Luego, vamos a declarar todas las variables, son como 10 variables, ¿no? Todas de tipo real. Aunque las podemos declarar en un mismo renglón para que se vea completo, lo voy a declarar en 2 renglones. Entonces sería definir, y luego resistencia 1, la 2, la 3, la 4, 5 y 6 como real. Luego vamos a definir ahora las restantes, que serían resistencia total, resistencia 1, 2, resistencia 3, 4 y resistencia 5, 6. También como real. Lo voy a grabar. FD 2024 1002. Vamos a pedir los seis datos, ¿verdad? Aquí tal vez sea un poco menos confuso porque es texto. Allá en el Flowgorit, pues como son símbolos, luego a veces no los vemos como tan claros, ¿no? Cuando son muchos repetidos. Bien, entonces aquí vamos a escribir primera resistencia. Mande. Así es. Bueno, vamos a leer aquí la resistencia 1. Res 1. Y esto lo voy a copiar 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 resistencias, entonces voy cambiando aquí el letrero. Segunda, y luego aquí resistencia 2, y luego tercera, resistencia 3, cuarta, quinta y la sexta. Ahí ya tenemos las 6 resistencias. Es salida, entrada, salida, entrada. Muy bien. Ahora, pues seguirían los cálculos. Pero en los cálculos estamos utilizando una función. Miren, por ejemplo, en el proyecto 1, que ya se los platiqué mucho, pero que ya mero, ahí va a ser obligatorio que usen funciones. Entonces, de repente lo que pasa es que alguien me manda el proyecto y no usa funciones, pero todo trabaja correctamente, los resultados son correctos y todo, pero no usa funciones. Entonces, como es un requisito de diseño, pues se lo regreso, ¿verdad? Para que no lo vayan a hacer, por favor. Hay que crear al menos una función. Bueno, vamos a crear esa función. Aquí tenemos un asistente no tan, digamos, tan buena onda como el de Flowgorit, pero sí nos da aquí una idea. ¿Ya? Nos pone la estructura de la función. Entonces, vamos a decirle aquí en los comandos que agregue una función. Si no queremos usar esta pestaña de comandos, pues escribimos todo, ¿verdad? Bien, aquí ya está la función. La pone arriba del algoritmo principal. La variable de retorno me voy a referir aquí a la función. La variable de retorno se llama rtot. Vamos a ponerle aquí rtot. Luego, el nombre de la función se llama resistencias paralelo. Resistencias paralelo. Y me marca un error.
¿Sabemos por qué? Porque es el mismo nombre que el algoritmo. Es el mismo nombre que el algoritmo. Entonces, como a mí, aquí yo le voy a dar preferencia al nombre de la función, porque este lo puedo reutilizar en otros programas, en otros algoritmos. Entonces, le voy a quitar aquí la S, le voy a dejar aquí resistencia paralelo, para que ya no haya problema por el nombre que se repite. Bien, entonces aquí los argumentos son los parámetros. Recuerden que les comentaba que PSIN, por alguna extraña razón, no me pide tipos de datos en los parámetros, en los argumentos. Pues así lo ponemos, R1 y R2, ¿sí? No indica si son enteros, reales o cadenas, no dice nada, pero bueno, así funciona. Si recordamos, la variable de retorno aquí ya, el floatgorin ya me declara hasta eso, me declara la variable de retorno y me pone la instrucción de retorno. Ya nada más me dice, tú nada más pon las operaciones que vas a hacer. Bien, pero acá no, ¿verdad? Acá sí tenemos que declarar la variable de retorno. En el ejercicio anterior no lo hicimos y nos marcó un error. Bueno, entonces aquí vamos a definir. O sea, no es suficiente con ponerla aquí arriba, sino hay que declararla. R total como real. Y entonces ya podemos poner la fórmula para la resistencia, pero aquí lo vamos a hacer con R1 y R2. No me interesan cómo se llaman estas, ni para qué se van a usar, si están en paralelo, como sea. No, aquí nos concentramos en recibir R1 y R2 y regresar la resistencia paralela. Entonces, ¿qué sería? R total es R1 por R2 dividido entre la suma de R1 más R2. Y no hay una instrucción de retorno, lo hace automáticamente, de manera implícita. Acá sí hay una instrucción de retorno, en Java también hay una instrucción de retorno. Bueno, en PCI no. ¿Cómo sabe qué va a regresar? Pues por el nombre que le pusimos aquí. ¿verdad? Es que aquí podríamos tener, cuando ya hagamos funciones un poco más grandes, aquí podemos tener muchas variables. Pero aquí me dice, de todas las variables que están declaradas ahí, ¿cuál es la que vas a regresar? Bien, ahora sí, ya que tenemos la función, nos regresamos al programa principal y se invierten los papeles. Aquí no nos interesa cómo se calcula la resistencia en paralelo, nada más que alguien sabe hacerlo, la función, y yo le mando como R1 mi primera resistencia, como R2 mi segunda resistencia, como se llamen en el principal. Entonces le diríamos, resistencia 1, 2 es resistencias en paralelo y me pide dos parámetros. Pues va a ser resistencia 1 y resistencia 2. ¿Qué va a pasar con res 1 y res 2 cuando se manda a llamar en tiempo de ejecución? Res 1 viene y se copia en R1. Res 2, el dato que traiga el res 2 se copia en R2 y con eso trabaja la función. Me regresa un resultado y ese resultado yo lo guardo en esta variable. Y esto lo vamos a hacer pues para res 3.4. Sería resistencia paralelo. Ahora le vamos a mandar resistencia 3, resistencia 4. Pero la función los va a seguir recibiendo como R1 y R2. Luego, resistencia 5.6 es resistencia paralelo. Y ahora le vamos a mandar res 5 y res 6. Estas tres variables no son de entrada ni de salida. Vamos a hacer ahora la suma. Me piden la resistencia total. Bueno, ya me regreso al algoritmo principal. Y le digo, estoy acá, ¿verdad? Ya mandé llamar las funciones, ahora voy a calcular la resistencia total. Resistencia total es la suma de 1 y 2, más la suma de 3 y 4, más la suma de 5 y 6. Y pues lo que nos piden es precisamente ese valor. Resistencia total, vamos a darle esa salida. Un escribir resistencia total. Y le concatenamos la variable res
total. Y también le voy a concatenar la palabra OPS. Bien, aquí tenemos la opción de poner los datos de entrada en un cuadro de texto, ¿verdad? Entonces me voy aquí a ejecutar, a predefinir entrada, activar la caja de texto y voy a poner los datos de prueba. Son esos datos de prueba. Bueno, sería 120 y 70, es que como que no los alcancé a ver. 120, tiene que ser en el orden en que estoy pidiendo en el algoritmo. 120 y 70, y luego 80 y 150, y 110 con 60. Ya le doy a aceptar. Y entonces aquí ya lo voy a ejecutar. Y ya me dice que son 135.2, que es el resultado de acá. Bueno, pero lo que voy a hacer ahora, lo voy a ejecutar paso a paso, ¿sí? Paso a paso. Ah, pero le voy a cambiar, bueno, es que le quería cambiar la velocidad, ahí está muy rápida. Ahí está ejecutándose y solito se contesta porque los datos de entrada los toma del campo de texto. ¿Ven cómo entra la función? La manda a llamar otra vez, entra la función. Otra vez, por tercera ocasión. ¿Sí? Esta es una forma pues muy práctica de probarlo porque los datos, como insisto, los puse en el cuadro de texto y vamos a poner que no nos resultó, que salió mal, la función, por ahí me faltaron los paréntesis, no me da el resultado. Pues lo corrijo y lo vuelvo a ejecutar y ya no capturó nada. O a no ser que los datos de prueba son los que estén equivocados, ¿no? Si los datos de entrada están equivocados, pues también habría que corregirlos, pero pues los puedo corregir aquí. Fíjense, por ejemplo, si me faltara, vamos a poner que me faltó el último dato. ¿Se me olvidó? Lo dejé hasta ahí. Le voy a aceptar. Y le voy a decir que lo ejecute. Nada más que creo que en esta ocasión, bueno, está bien a esa velocidad. Voy a bajar la velocidad. Y le voy a decir que lo ejecute paso a paso. Ah, caray. Cerré. Uy, ya los borré todos. Es que cerré la aplicación. A ver, resistencia paralelo, si es este. Bueno, voy a poner rápidamente porque quería que vieran esta prueba. Sería 120 y 70. 120 y 70. Es que cuando se ejecuta paso a paso abre toda la ventana. Ah, ¿cómo hago esto? Mira aquí. Me voy a donde dice ejecutar y luego donde dice predefinir entrada. Y ahí hay que activar esto para que nos dé chance de editar. Y en la edición ya le ponemos 120 y 70. Ahorita lo que quería que probara, o lo que quiero probar, es que suponiendo que se me olvidó dar un dato, 80 y 150. 80 y 150. Y luego el último es 110 y 60. 110 y 60. Pero que no, se me olvidó el 60, lo dejé hasta ahí. Le voy a dar a aceptar. Y le voy a decir que ejecute aquí. Y vean cómo va ejecutando un poco más lento porque yo le bajé la velocidad. Y me pide la primera y no se detiene porque ya lo trae ahí en la entrada predefinida. Cada dato lo va tomando de ese cuadro de texto. Pero intencionalmente yo el último no lo puse a ver qué sucede. Como ya agotó todos los datos que puse y entonces me lo está pidiendo aquí. ¿Sí? Entonces aquí le doy 60 y ya entra la función res1 y res2 se copian R1 y R2. Regresa. Ahora, res3 y res4 se copian en R1 y R2. Y ahora res5 y res6 se copian en R1 y R2. ¿Sí?
Es una forma de darnos cuenta cómo va trabajando el algoritmo realmente. Y ahí quedó. 135. Recuerden que aquí en PCIN podemos ver cómo quedó en diagrama. Yo le estoy pidiendo que me muestre cómo quedó en diagrama de flujo, en diagrama NS, pero como son dos, dice, ¿cuál quieres ver? ¿La función o el algoritmo? Le digo, no, quiero ver el algoritmo. Este es el algoritmo, ¿sí? Ok, bueno. ¿Qué? ¿Ya se van o qué? Ya se acabó. Hasta mañana. Ya se pueden retirar.